Una de las primeras definiciones de maltrato fue la desarrollada por Henry Kempe, que la ubica en el contexto de la violencia física. Para la legislación colombiana, el maltrato es toda forma de prejuicio, castigo, humillación o abuso físico, abuso psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación. En general, toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente, por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona. Casos de maltrato infantil ocurren a diario en la ciudad de Bogotá y son alarmantes, como el brutal asesinato de Juliana Zamboni a manos del conocido arquitecto Rafael Uribe, en donde la secuestró, abusó y torturó alguien externo a sus padres. El caso también conocido de Sara Sofía, que según la madre la niña falleció. Por este motivo la arrojó a un río de Bogotá, pero su hermana afirma que la niña fue regalada, por eso su cuerpo nunca se encontró. O el caso del niño de Madrid, Cundinamarca, que fue torturado por su padre durante varios días, porque no le llevaba el almuerzo y porque no sabía ir al baño con tan solo 2 años. Según lo establecido en la Constitución Política de Colombia de 1991, los derechos fundamentales de los niños están protegidos por el artículo 44 de la Constitución, incluido el derecho a la vida, a la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, a una identidad, a un nombre y una nacionalidad. Y el Estado tiene la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. La familia y la sociedad también deben proteger y garantizar su desarrollo. A continuación, escucharemos hablar a un defensor de familia del bienestar familiar, donde nos explicará procedimientos y cómo funcionan estas leyes. Buenas tardes a todos, mi nombre es Carlos Alberto Correa Lizarazo, soy defensor de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Funjo como autoridad administrativa y de policía de conformidad con la Constitución, la Ley 1098 de 2006, la Ley 1778 del 2018, tratados internacionales, sistema convencional y todas aquellas normas internacionales de los cuales hace parte el Estado colombiano. Nuestra función como tal está establecida, como reitero, en una nutrida normatividad que nos embiste de capacidades administrativas y de policía en aras del interés superior de los menores, de los niños, niñas y adolescentes colombianos o los extranjeros que se encuentran en el territorio nacional. Generalmente las personas se preguntan cómo hago para hablar con un defensor de familia. Eso puede darse a través de la línea 141, creando una petición, o a través de una línea gratuita a nivel nacional, o simplemente concurriendo a los centros zonales dependiendo de la localidad donde resida. ¿Cuál es la misión en sí del Instituto Colombiano? El desarrollo y la protección de la primera infancia, niñez y adolescencia y el bienestar de las familias, como ya les había explicado. Esto es un referente de calidad y lógicamente pues el objetivo común es una sociedad en paz, próspera y equitativa. El trabajo de nosotros es un trabajo supremamente fundamental, es un trabajo que se desarrolla las 24 horas de los 7 días de la semana, es decir, estamos disponibles 365 días. Atendemos toda clase de solicitudes y peticiones de conformidad con la ley. Una vez se crea el tipo de petición de urgencia que requiere intervención del defensor de familia, este tiene un término de 10 días para adelantar todas las acciones de verificación en aras de determinar si existe vulneración o no de derechos fundamentales. Una vez iniciada la petición, si se establece que es necesario aperturar un proceso de restablecimiento de derechos en favor de alguna de las criaturas, se debe adoptar alguna de las medidas de restablecimiento de derechos en aras de, lógicamente, de resguardar esos derechos fundamentales. Dentro de esas medidas podemos encontrar muchas, pero generalmente la que más se publicita es aquella relacionada con la ubicación del menor en vulneración o en afectación de derechos en centros de emergencia.
Para esas circunstancias, lógicamente, prima el interés general de los niños, niñas y adolescentes, y lo primero que se tiene que hacer es tratar de ubicar a las criaturas en un medio familiar o familia extensa, con el ánimo precisamente de no romper esos lazos familiares y mantener su vínculo al núcleo esencial de la sociedad, que es la familia. Sin embargo, en algunas ocasiones observamos que la familia no es garante de los derechos fundamentales, entonces de ahí o por esa razón se recurre a esa medida de protección consistente en la ubicación de los menores en centro de emergencia. Desafortunadamente, de las peticiones que más concurren o que más conocemos son aquellas relacionadas con delitos por abuso sexual. Es un alto porcentaje de este tipo de peticiones. Los niños se ven constantemente inmersos en situaciones negativas y desafortunadamente en la mayoría de ocasiones los agresores sexuales se encuentran cerca a las criaturas, hacen parte del mismo núcleo familiar o simplemente inclusive llegan a ser sus propios progenitores, tíos o familiares consanguíneos. Algo que hemos aprendido en este punto después de cierta experiencia es que siempre hay que partir de la base de que lo que menciona el niño, comenta el niño o cuenta el niño tiene algo de validez. Siempre les recomiendo a ustedes, muchachos, debe creérsele a la criatura e indagar y tratar de permitirle al niño, niña o adolescente que transmita las situaciones en las que se encuentra o las que está padeciendo. Es importante ayudarlos a transmitir emociones, es importante enseñarles a que refieran, digan, cuenten lo que sienten, lo que viven. Hay que enseñarles que hay situaciones de dignidad y de respeto que nadie tiene derecho a transgredir, enseñarles a respetar su cuerpo, enseñarles a decir no, enseñarles a hablar con franqueza y con respeto, pero por encima de todo, muchachos, hay que creerles, porque no se imaginan la cantidad de criaturas que en este momento están desarrollándose en una sociedad mala, en una sociedad corrompida, en una sociedad con depredadores por todo lado. En el contexto mundial en el que nos encontramos, los niños son víctimas de toda clase de vejámenes, son agredidos constantemente y de todas las formas, no se imaginan. Parece que estuvieran en un mundo diseñado para hacerles daño. Y los llamados a protegerlos, los llamados a resguardarlos y a librarlos de todo mal somos precisamente la familia. Papitos y mamitas, en el seno del hogar no debe presentarse ninguna situación de violencia. Debemos proteger a las criaturas. Si discutimos entre pareja, no lo hagamos delante de los niños. No cometamos actos sexuales o no tengamos relaciones sexuales delante de los niños. Para todo hay su espacio, su tiempo, para todo hay su lugar. No expongamos a temprana edad a las criaturas a situaciones que no están en capacidad de comprender. Ellos, por más que las redes tecnológicas les estén dando un camino más amplio relacionado con el conocimiento, hay ciertas cosas que por su nivel de madurez no pueden asimilar, y si ellos sufren ese impacto, más adelante van a sufrir consecuencias psicológicas y psiquiátricas que derivan en enfermedades bastante graves. Nosotros nos encargamos de dañar a esas criaturas, mostrándole a temprana edad situaciones que no tienen por qué vivir. Muchas veces dicen, no, es que tiene que aprender, es que él tiene que saber de qué está hecho el mundo. Sí, en efecto, pero todo a su tiempo. El nivel en este momento de redes sociales y el acceso a la internet hace y posibilita que ellos, las criaturas, conozcan temas que no deben conocer aún, que normalicen ciertas circunstancias que no son normales, que idealicen, que tengan acceso a páginas pornográficas de contenido erótico, sexual, de violencia, de todas clases de situaciones negativas que van a hacer creer a la criatura que es normal verlas todos los días y que es normal vivir una vida así. Entonces, en ese caso,
por favor restringamos al máximo todas ese tipo de ventanas que se abren de acceso a esas páginas oscuras y esas situaciones negativas. Ellos tienen el derecho a desarrollarse en un ambiente sano, a tener una vida digna, y nosotros como representantes legales, papás y adultos en la sociedad estamos en el deber de garantizarles a ellos todos esos márgenes y todos esos campos en los que deben desenvolverse tranquilamente. Nosotros llevamos trabajando mucho tiempo. El nivel y la carga laboral del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es altísimo. No se imagina ustedes la cantidad de peticiones diarias que se presentan y los recorridos que tenemos que hacer para poderlas atender. Es una demanda constante y que constantemente fluctúa. Entonces, todos los días hay centenares de peticiones que deben ser atendidas. Hay niños constantemente que requieren de una intervención urgente. Y la mejor colaboración que podemos recibir de la sociedad es denunciando a tiempo, no permitiendo que se vulneren los derechos fundamentales de las criaturas. Es una ley que no tiene dientes, pues es una ley que simplemente radica de la posibilidad de ejercer castigo físico en Colombia, pero en últimas eso ya tenía un precedente normativo, porque para eso están estipulados los tipos penales de violencia intrafamiliar. Entonces, en últimas, simplemente es una ley que reafirma ya antecedentes legislativos al respecto. Entonces, si un padre de familia o un miembro de la familia violentan a una criaturita en su seno, pues lógicamente van a ser castigados y hallados responsables de haberse dado la conducta en efecto penalmente. Entonces ya había un contenido precedente, entonces la verdad no es que aporte situaciones adicionales. La ley antichancleta es una ley que prohíbe los castigos físicos a los niños. La plenaria del Senado aprobó por amplia mayoría la conciliación del proyecto de ley que prohíbe el castigo físico como un método de corrección de los niños en Colombia. La iniciativa, que ya pasa a sanción presidencial, plantea que la violencia no puede ser una alternativa que utilicen los padres para corregir a los niños. La senadora ponente, Paloma Valencia, aclaró que esto no significa que habrá consecuencias penales para las personas que castiguen físicamente a los menores de edad, porque advierte que dicha figura es muy diferente al maltrato. Carolina Salgado, consejera presidencial para la niñez y la adolescencia, dijo que la sociedad debe romper el vínculo en el que se ha naturalizado el castigo físico como método de corrección. Muchas gracias, Carlos Alberto, defensor de familia, por brindar una parte de su tiempo para explicarnos cómo funciona su trabajo y qué tan valioso es. Les deseo lo mejor. Como defensor de familia, les pido encarecidamente, que ante cualquier circunstancia que observen en la que se pueda estar amenazando o vulnerando los derechos fundamentales de una criatura, automáticamente se activen las competencias de las autoridades, en este caso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Un abrazo para todos.